Pensando, ¿qué le puedo decir a la gente que la ayude si a alguien le pasa y que activando alguna de estas cosas sin querer hacer magia ni terapia por televisión, ni minimizando lo que es un ataque de pánico, que es muy grave, digamos, no es grave, ese es el tema, pero sí es de un enorme padecimiento. En principio, porque se sufre mucho, tal cual. Muchísimo. Y aparte hay quienes por ahí o lo mezclan o no lo saben identificar, porque una cosa es una fobia. Otra cosa Vamos, es que tenés, y bueno, muy bien, a mí me importa interiorizarme a veces muchas cosas y muchas cuestiones, porque hay diferencias entre Muy bien, sí. Una es la fobia, otra es el pánico, otra es el miedo. Y otra es el ataque de ansiedad. Claro, entonces uno por ahí lo confunde. Ay, no, yo tengo pánico a tal cosa. No, mentira. Le tenés miedo. ¿Viste? Claro. Le tenés miedo, nada más. Bueno, el ataque de pánico se vive como una sensación de desorganización. Claro. ¿No? La persona que tiene un ataque de pánico no piensa que tiene un ataque de pánico hasta que aprende a identificar que lo que tiene es un ataque de pánico y con eso ya tiene un montón de trayecto, claro, ganado. Sí. Cuando uno puede decir, esto es un ataque de pánico, ya resolví un montón. Exacto. Entonces, lo primero que yo, para que la gente entienda, lo primero que tenemos que aprender es que nuestro cerebro tiene una parte que yo la voy a explicar. Si me escucha un neurólogo me pega un tiro, pero no me importa, porque yo le voy a hablar a la gente. Por arriba, y no a los científicos. Como quien dice, ¿no? Por arriba lo explico y... como para que lo entendamos todos, bien. ¿sí? Mira, vamos a pensarlo así. Tenemos una zona del cerebro, ¿sí? Que es como de nuestra parte primitiva del ser, que es una zona que nos ayuda a defendernos frente a un posible ataque. Imagínate que vos sos un neandertal que andás en el medio así entre los dinosaurios y de pronto un carnívoro se te acerca. Sí. Hay una zona de nuestro cerebro, ¿sí? Que sería de ataque y fuga, que se activa inmediatamente, que frente a lo que lee o interpreta, y ahí está la parte que tienen que escuchar, lo que lee o interpreta como una amenaza, va a generar un montón de reacciones en nuestro cuerpo que son para protegernos. ¿Cuáles son? Yo te voy a nombrar las más grandes, que es la que cualquier panicoso siente, más allá de que se asocie con otras cosas. Pero lo primero es esta cuestión de el palpitar del corazón. El corazón empieza a bombardear y a bombardear, mira, sí. El fallido. A bombardear las arterias. Como un bombardeo. A bombear sangre. ¿Por qué? Porque lo que está buscando es distribuir. Si vos estás frente a una situación de peligro, tenés que salir corriendo. Por lo tanto, el corazón va a empezar a bombear mucha sangre para distribuirla esencialmente en tus músculos. Exacto. Se ha visto que incluso en un ataque de pánico se puede hasta acortar el talón de Aquiles, porque te preparás para escapar o atacar. Y aparte la adrenalina que aumenta. Genera mucha adrenalina. Baja la presión para que no te desangres, por eso la gente siente... Estoy a full. Estás a full, vos estudiaste para hoy. Lo cual me parece genial y me siento orgullosa. Bien, yo te acompaño. De última nos pegan a los dos. Dale. A ver, al bombear más sangre, también hay como un retiro de la sangre que por ejemplo, si vos estás haciendo la digestión, se va a retirar, se te va a cortar la digestión, porque tu cerebro acaba de interpretar que vos estás en peligro. Claro. Lo que quiero que la gente registre es que se van a desarrollar una cantidad de síntomas en el cuerpo, y ahí es donde esto se da en todos los ataques de pánico. Lo que se van a dar en los ataques de pánico es una reacción corporal, que va a haber personas que a su vez la interpretan como ataque de pánico, o sin interpretarla como ataque de pánico, la asocian a lo que nosotros llamamos ideas catastróficas. Catastrofizar, que es una palabra que sirve para traer la lengua, pero también sirve para entender un tipo de ataque de pánico que se asocia. Todos estos síntomas, las taquicardias, la bajada de presión, la sensación de maripositas en el estómago, que tiene que ver con este retiro de la sangre de todo lo que es el sistema digestivo, a su vez porque te baja la presión, todos estos síntomas es que tu cerebro, una parte muy primitiva de tu cerebro, está interpretando que vos te sentís en peligro. Claro. Esto puede ir asociado a catastrofizar, es algo que le pasa a los panicosos. Le pasan dos cosas. Les cuesta
elaborar duelos, tienen como un telón de fondo de interpretaciones catastróficas de la vida, ¿sí? Y tienden a concentrarse en su cuerpo, porque lo que le pasa a una persona, paciente, bueno, cuando uno lo trata es un paciente, a una persona con la que está atravesando estas situaciones, es que toda su mente se concentra en lo que le pasa en el cuerpo. Y no pueden asociar todas esas cosas que le pasan en el cuerpo con nada de lo que le haya sucedido en la vida. ¿Qué le está sucediendo a esta persona? Nosotros que lo vemos de afuera, algo de su vida, lo que sea, lo ha vivido como amenazante, desde lo más profundo, no desde la conciencia. Porque la gente dice, yo no vivo como amenazante nada. No te digo tu yo, que me habla, claro. Digo tu inconsciente. Y además no asocia, vos decís, ¿qué hiciste ese día que vos me contás que tuviste un ataque de pánico? Te dice, y bueno, me levanté y me sentí mareado, después tuve taquicardia. O sea, te describen lo que les pasó a nivel de su cuerpo. Es como que están encerrados en su cuerpo. En ese momento se crea un desequilibrio, claro. Muy grande. Lo que no te pueden describir, o decir, bueno, ¿y qué más pasó? No, nada. No pueden asociar nada de toda esa sintomatología con algún hecho de su vida. Porque una persona, ponele, a mí me pasó con una paciente que ya la habíamos trabajado bastante y que me dice, ay, doctora, volví a tener ataques de pánico. Porque, viste, a mí me dicen doctora, no soy doctora, soy licenciada. Pero dicen, doctora, difícil. No, claro, pues si no, bueno, qué sé yo. Patricia, claro. Tú que atravesas un ataque de pánico, me llaman. Le digo, bueno, ¿qué pasó ese día? No, nada, me levanté con cefalea, después tuve esto. No, ¿qué más pasó? Nada. Bueno, venite mañana al consultorio. Empezamos a hablar y una de las preguntas que se le hace a las personas que tienden al ataque de pánico es, contame lo intrascendente. ¿Qué desayunaste ese día? Entonces, no sé, tostada con... No, pero ¿con qué? ¿Qué le pusiste a la tostada? Uno empieza a pensar, que la persona empieza a pensar en lo que sería intrascendente, lo banal. Y ahí te encontrás con... Y a las 3 de la tarde, ¿qué hiciste? Nada, cuando volví del cementerio, para, ¿qué cementerio? Ah, ahí va. Porque enterramos a mi hermano. Eso que vos decís, y eso es que no te pasó nada. Claro. Sí, se murió mi hermano. O sea, y eso no tiene nada que ver con lo demás. Esto lo cuento porque claro, esa disociación entre un drama o conflicto o padecimiento emocional, psíquico, desconectado de todas esas sensaciones corporales es muy común en las personas que tienen tendencia a poder producir ataque de pánico, que a veces se asocia a estos pensamientos catastróficos de tengo taquicardia y me voy a morir acá, o estoy haciendo una cola, porque el ataque de pánico entendamos que está dentro de lo que serían los trastornos de ansiedad. La ansiedad, que los psicólogos cognitivos la asocian con el futuro, ¿no? Dice, el ansioso es alguien que... Claro, es lo que está esperando. Yo estoy muy ansioso porque estoy esperando que la respuesta de... Y tal vez no tiene nada que ver con eso. Por eso, los cognitivos dicen, son personas que padecen el futuro, digamos, ¿no? Claro. Es como lo que va a venir, esa es la ansiedad, ¿no? Esa incomodidad, porque bueno, como los ansiosos quieren que todo sea ya y esperar les cuesta, entonces están en una cola para ir al banco y se sienten atrapados en esa situación, ¿no? Todo no avanza nunca esta cola. ¿Qué pasa? Ese es el ansioso, ¿no? 5 minutos que estoy acá. Eso no quiere decir que todo ansioso va a tener un ataque de pánico. A eso se tiene que asociar esta cuestión del encierro en el propio cuerpo, la vivencia catastrófica, ¿no? Por eso se dice que hay como un telón de fondo en donde se interpreta todo como catastrófico, ¿no? Tengo maripositas en la panza, te dicen, que es probablemente que les bajó el torrente sanguíneo, está yendo hacia esto que explicaba. O se me cerró el estómago. Esto que explicaba, ¿no? Que la sangre se retira de todo el sistema digestivo y empieza a ir hacia los músculos, porque hay como una parte que se está sintiendo en peligro. Y ellos dicen, empiezo con mis maripositas, o les bajó la presión. La bajada de presión tiene también una explicación como de el cerebro tratando de protegerte de que no te desangres, entonces te baja la presión y eso da esa sensación de mareo. La visión borrosa tiene que ver con que todo se enfoca en buscar una medida protectora, entonces las personas dicen tengo visión borrosa. Todo eso a veces se asocia con me voy a morir, este es mi final.
Acá ¿no? Lo que se dicen ideas catastróficas y a veces no. Está el ataque de pánico pleno, que son las dos cosas, y está el ataque de pánico mezzo, digamos, que incompleto, que es esto. Están todas estas vivencias corporales sin el pensamiento catastrófico. Esto es lo que tienen que identificar. Pero lo que tienen que ahora escuchar y razonar es que todo eso es efecto de lo que acabo de explicar. Hay una parte de tu cerebro que interpretó que estás en peligro, pero no que estás en peligro como podrías pensar a qué peligro. El peligro, por ejemplo, de elaborar un duelo, ¿no? Se murió mi hermano. El peligro de sufrir su ausencia no es lo mismo que el peligro de que un depredador me devore. Exacto. Ahí es donde tenemos que empezar a pensar cuál es el peligro, ¿sí?, que tengo y qué recursos emocionales, psíquicos, yo tengo para enfrentar ese peligro. Caramba. Porque el peligro no es el problema. Nunca es el problema lo que nos sucede, Paolo, sino con qué cuento para atravesar lo que me sucede. ¿Cómo voy a pelear la situación? Claro. Y con qué, claro, pero el cómo tiene que ver con qué cuento. No es lo mismo atravesar un río si yo soy un excelente nadador a si yo me hundo y no sé nadar. No, hay que hacerse de conocimientos, hay que comenzar a estudiarse, hay que saber identificar, que esas son las mejores herramientas que tenemos para combatir esto, ¿no? Y confiar. Claro, tal cual. Confiar primero y principal para todos los que nos están escuchando, que nunca en la historia nadie se murió ni se muere de un ataque de pánico. Esto es lo primero. Sí, porque nuestro cuerpo es muy inteligente y sabe cuidarnos. Y porque todos esos síntomas que aparecen en nuestro cuerpo, todos estos síntomas son una medida protectora que nuestro cerebro está desarrollando para protegernos de un supuesto peligro que fue mal interpretado desde nuestro cerebro más primitivo, en vez de nuestro cerebro más, vamos a decir así, elaborado, ¿sí?, más desarrollado. Nuestro cerebro desarrollado tiene otro tipo de recursos para los peligros que atravesamos. El peligro, no sé, de quedarte sin plata, de quedarte sin novio o novia, o de, no sé, o de perder un ser querido. Para eso tenemos que buscar otro tipo de recursos, pero además tenemos que confiar en que vamos a poder encontrar esos recursos. Nos costará más o menos, pero lo vamos a lograr. Hay formas de lograrlo. Lo que tenemos que ver es que todos esos síntomas están sucediendo en nuestro cuerpo porque hay una parte de nuestro cerebro que cree que el peligro que tenemos es mucho más primitivo, como que estamos en peligro de muerte, y en realidad no estamos en peligro de muerte. Lo más importante es hacerle entender a una persona que está atravesando un ataque de pánico es que no se va a morir por eso. Ahí está. Quédate tranquilo, quédate tranquila, ¿sí? Si por ahí lo que está generando estas ansiedades o pánicos, que es, por ejemplo, el encierro en esta época, no te vas a morir. Es un pequeño ataque de pánico al encierro, nada más. Es la dificultad. Falta algo, ¿no? Es la dificultad para vivir ese encierro. Además de que el panicoso siempre siente todo como atrapante, porque como es ansioso, entendamos que el ataque de pánico se da en una persona ansiosa. Y aclaro para los que me estén escuchando y digan, yo no soy ansioso, soy muy tranquilo. La ansiedad no tiene que ver con la tranquilidad. Uno puede ser una persona muy tranquila, muy de comer y masticar. Yo me acuerdo de un paciente que me decía, pero si yo soy de los que terminan último porque mastico mucho la comida. Eso no tiene nada que ver, al contrario, la masticaba muchísimo porque era una forma que había encontrado de autocontrol de la ansiedad, pero la ansiedad estaba igual. La ansiedad es otra cosa. Y no es cuestión de que ahora se pongan a pelear contra la ansiedad, no pasa nada, la cuestión es transitarla. Realmente es de un padecimiento grande el ataque de pánico, por eso nosotros le ponemos un poco de onda, pero la verdad que las personas que sufren ataque de pánico la pasan muy mal, suelen terminar en las guardias de los hospitales pidiendo asistencia cardiológica, por ejemplo. Y se sienten mal cuando le dicen, no, es un ataque de pánico, como si dijeras, no es nada. Claro. Pero la verdad es que sufren mucho. La verdad que sí. Licenciada Caporalín, muchísimas gracias. No, por favor, encantada. Última cosa. A ver. Una última cosa, para darles una ayudita más. Sí. A cualquier persona que esté atravesando un ataque de pánico en el momento, primero, acuérdense que no se van a morir. Segundo, aprendan a respirar. Parece una tontería. Pero cualquier panicoso
que empiece a aprender a tomar el aire en menos tiempos de los que lo larga, porque el problema del ataque de pánico es que hacen, toman aire y no lo largan.